Pues, Buenas tardes. buenas tardes a todos, todas, ¿cómo andan? Sí, les pedimos que se silencien, ¿sí? Así podemos, ahí Denu, si me ayudas a silenciar para que no se transfiera, digamos, el sonido y podamos tener esta jornada y nos podamos escuchar todos y todas, y consultas, dudas también lo pueden hacer a través del chat, así nos ordenamos un poco, ¿sí? Bueno, esta jornada es la jornada introductoria, ¿sí?, de este nuevo grupo de estudiantes que comienza en la Corte 2023, el profesorado de informática a distancia, así que estamos muy felices de tenerlos. Son un montón, así que es difícil, va a ser difícil que cada uno se presente. Entonces, en vez de presentarnos cada uno, ahí mandé en el grupo de sala de espera un Padlet que si quieren pueden ir contestando. Ahí lo mando a todos, esperen que los voy a mandar a todos mientras. Y pueden ahí sumar de dónde son, ¿sí? Principalmente, si quieren sumar algo más también, así también nos conocemos entre todos. Van a ver que son de muchas partes del país, así que eso también es lo rico de conocer también diferentes contextos sociales y educativos en los que vamos a ir charlando y sumando también experiencias a medida que cursemos las materias. Para los que no me conocen, pero creo que ya con todos tuvimos alguna interacción, yo soy Cecilia Vázquez, la directora del Departamento de Informática, ¿sí? Nos acompaña Belén Landa, que es nuestra vicerrectora y que pronto les va a ofrecer un hermoso taller. Belu. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todos. Voy a saludar a Nancy Lobillo, que nos conocemos porque nuestros hijos, no sabía Nancy que te ibas inscrito acá, nuestros hijos son compañeros de la escuela, así que el mundo es chico, el mundo es chico. Bueno, estamos, la verdad que muy contentos acá desde el profesorado de Consudec, que nos hayan elegido como lugar de estudios, que hayan elegido la docencia, también como forma de desarrollarse profesionalmente en la vida. La verdad es que es un lugar que ya tiene 74 años de vida, tenemos una linda trayectoria en formar docentes a lo largo y a lo ancho del país. Así que bienvenidas y bienvenidos. En un ratito vuelven conmigo para que conversemos un poco sobre la escritura académica y lo que implica bueno, el nivel superior y lo que tiene que ver con la escritura. Gracias, Belén. Bueno, les cuento un poco cómo va a ser esta jornada. La idea de la jornada introductoria es que nos saquemos todas las dudas, miedos y demás que tengamos para que ya el lunes 27, que van a tener ya el acceso a las aulas, puedan empezar a cursar cada una de las materias, ¿sí? Ahora a continuación, Belén va a dar el taller, luego vamos a hacer un breve espacio para contarles los próximos pasos, ¿sí? Y algunas fechas importantes del calendario académico para que tengan en cuenta. Otro momento vamos a contarles y a mostrarles cómo ingresar al campus y qué tener en cuenta en el campus, que hay un aula específicamente de comunicación para ustedes, donde van a tener allí todo lo que es la información, los paso a pasos de diferentes trámites también que siempre nos piden y nos consultan, y luego abierta a consultas, dudas y todo lo que necesiten saber. Me acompañan, ahí voy Laura, me acompañan, no quiero dejar de presentar al equipo de todo el departamento, de quienes seguramente hayan recibido mails y contestación en esos mails ida y vuelta. Ahí está Nieves. Nieves, si querés levantar la mano, no hace falta que te... Nieves, que también es nuestra Bedel y que contesta cada uno de los mails que mandan ustedes. Estoy contestando mails ahora. Así que gracias, Nieves. Denise, que está ahí también, si querés, ahí, muy bien. Denise, que es también nuestra Bedel, así que ellas dos siempre están en contacto con ustedes. Cualquier duda, consulta, siempre ese es el mail en las que tienen que escribir, y si no tenemos nosotras respuestas, les vamos a derivar. Y ahí está Julio, que es nuestro coordinador también. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Quien nos
quien es el que nos sube a todos los alumnos al aula, quien también les manda a ustedes usuarios y demás, así que este es el equipo. Falta ahí Pablo, que no lo vi todavía, que también está en nuestro equipo de departamento. Laura, ¿querés preguntarnos algo puntual? Sí, yo tengo Decime. un inconveniente. Sí, Yo decime. estoy matriculada y me llegó un mail para inscribirme en las materias. Me inscribí en las materias, pero por ejemplo el mail de hoy para esta reunión nunca lo recibí. No Ok, sé si habrá algún problema con la matriculación. no te preocupes. Vamos a Me anotar, y enteré por un grupo de WhatsApp. Denis, si querés, anotamos su nombre y apellido, ¿sí? Si quieren, esperamos a hacer la ronda de preguntas y dudas, ¿sí? Después del taller, así podemos, Diego, podés esperar, así podemos, quizás antes ya tienen la respuesta ante la duda, ¿sí? ¿Les parece? Perfecto, gracias. No, por favor. Belu, ¿estás por ahí? ¿Querés comenzar? Y acá estoy, justo llegó, estoy en el profesorado, ¿sí? Así que acá me encerré en mi oficina la comparto con el otro vicerrector que se llama Nicolás, me encerré en la oficina, pero justo llegó una entrevista que teníamos pautada y me querían conocer, entonces me escondí detrás de la cámara. Bueno, muy bien, les voy a compartir pantalla con un PowerPoint y les voy a explicar un poquito de qué vamos a hablar hoy. ¿Me dicen si se ve? Perfecto. ¿Se ve perfecto? Bueno, muy bien. Bueno, todos ustedes comienzan hoy formalmente la cursada de nuestro profesorado con SUDEC. Y en general, cuando uno inicia los estudios superiores, hay aparejadas algunas cuestiones que tienen que ver con la lectura académica y la escritura académica. Ustedes van a empezar a trabajar, van a tener que hacer algunos informes, algunos trabajos prácticos, ¿sí? Ya después cada profesor les irá diciendo cómo es la mecánica, pero es importante saber que ya el nivel superior está muy ligado a la escritura académica. Y es una escritura formal, ¿sí? Una escritura que tiene ciertas pautas, que tiene que respetar ciertas normativas de nuestro idioma, que es el español, que todos sabemos que no es un idioma sencillo, es un idioma que tiene, no es como el inglés, que es mucho más fácil, ¿no? El nuestro español, que viene del latín y del griego, tiene muchas desinencias, los verbos cambian según la persona, bueno, tiene muchas reglas que hacen que este idioma sea un idioma complejo para aprender, pero nosotros, bueno, ya lo sabemos, es nuestra lengua madre, pero así todo siempre hay que ir reformulando algunas cuestiones. La escritura para la humanidad siempre fue un tema importante, porque como todos sabemos, las primeras poblaciones, cuando nosotros estudiamos historia en la escuela secundaria, recordamos que las primeras poblaciones eran netamente orales. Después, con el tiempo, tuvieron que generar un sistema de escritura porque necesitaban tener más, digamos, más comunicación o dejar plasmadas más comunicaciones. Sobre todo, al inicio estaban más ligadas al comercio, ¿no? Al trueque entre los pueblos, ¿sí? Entonces necesitaron generar un sistema de signos que se combinaran entre sí y formaran palabras. Esos sistemas que son, bueno, nosotros ya sabemos, hay sistemas jeroglíficos, hay sistemas silábicos como el nuestro, hay ideográficos como en el caso de las lenguas orientales. Bueno, esa combinación generó el acervo del vocabulario de cada uno de los pueblos y bueno, y fue formando, ¿sí?, ese estamento lexical. Pero, como dice Platón, ¿sí?, para la humanidad la escritura fue una tecnología, una nueva técnica, dice Platón, porque obviamente se tuvieron que poner a pensar y a reflexionar. Entonces la escritura siempre fue un punto de inflexión. Perdón, suena el teléfono en mi oficina, perdón. No sé si se escucha, ¿no? Bueno, gajes del oficio. Entonces es importante tener en mente esto, sí, que la escritura es una tecnología, es algo que la humanidad aprendió con el tiempo y por eso tiene otras características, como por ejemplo la perdurabilidad en el tiempo, ¿sí? Lo que queda escrito, por eso nosotros podemos acceder a textos como por ejemplo los poemas Ilíada y la Odisea, que son poemas, ¿sí?, se plasmaron, son poemas de origen oral, que se plasmaron en el siglo VIII a.C. en un pergamino, en un papiro. Así que, bueno, ahí fíjense que ya nosotros podemos leer esos textos que fueron escritos hace muchos siglos atrás, por esa posibilidad que tiene la escritura, ¿sí?, de la permanencia, de la perdurabilidad.
La escritura siempre está ligada a la reflexión, al pensamiento. Uno cuando escribe siempre se tiene que sentar, ¿no? Pensar lo que va a decir, encadenar las ideas para que se entienda. En cambio, la oralidad tiene, ¿sí? Todo, digamos, tiene otro costado que es lo opuesto a la escritura, que es la espontaneidad, ¿no? Uno cuando se encuentra cara a cara con alguien o cuando estamos hablando en casa con nuestra familia, el lenguaje oral es espontáneo, está lleno de errores gramaticales, pero no pasa nada porque es justamente la oralidad, y esas, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Entonces tienen otras categorías, ¿sí? Por supuesto que cuando ustedes estén dando clases, van a utilizar el lenguaje oral y por supuesto también el lenguaje escrito, porque van a escribir en un pizarrón o brindarán apuntes, pero el lenguaje oral que uno utiliza cuando da clases es un lenguaje oral más bien formal, porque uno ha preparado la clase, tiene una apoyatura escrita. Sí va a tener algo de espontáneo, que es la reacción de nuestro auditorio, que son nuestros alumnos y nuestras alumnas, de lo que nos digan. Vieron que los adolescentes son muy ocurrentes y cuando uno dice algo, enseguida retrucan con alguna cosa. O también uno tiene que empezar a mirar el auditorio. Yo ahora no los veo, pero veo solamente a Ceci, a Julio, a Laura y a Nieves. No veo al resto de los participantes de la charla porque estamos compartiendo pantalla, pero uno cuando da clases tiene que mirar las caras de nuestro auditorio, de nuestros alumnos y nuestras alumnas, y ver, uno ya se van a dar cuenta cuando pasen los años de estudio y cuando vayan pisando las aulas, que uno enseguida en la primera clase ya se da cuenta más o menos cómo son los alumnos, y uno va mirando las caras y va sabiendo leer esos rostros, ¿no? A veces se entiende, no se entiende, acompañan, no acompañan. Bueno, en ese caso, cuando uno ve que los alumnos no entienden, uno tiene que reformular lo que está diciendo para que se entienda. Entonces ahí, en ese punto hay una espontaneidad que hace que nosotros, en nuestra mente, tengamos que buscar rápidamente, ¿sí?, las mejores estrategias y el mejor vocabulario para poder volver a decir lo mismo con otras palabras y que se entienda, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco, ¿sí?, digamos, el origen, muy escuetamente, el origen de la escritura, ¿sí? En la antigua Grecia también era muy importante la escritura, por eso se creó la retórica, una de las ciencias que trabajaba sobre la escritura, sobre todo ligada al ámbito forense, al ámbito judicial, ¿sí?, donde era muy necesario tener los escritos, no tanto los escritos de los jueces, sino más bien el escrito del acusado, ¿sí?, o de la acusada, que se defendiera. Y ahí había toda una técnica para armar ese discurso de defensa, ¿sí?, en donde se apelaba mucho a las emociones para convencer al jurado. Eso se llama un texto argumentativo. Se argumentaba a favor, se convencía al jurado de que yo no tenía nada que ver con la situación que me estaban endilgando, y eso tenía muchas partes y muchas técnicas, pero había un proceso muy profundo sobre la escritura. Por eso digo que esto es, por eso es un hito fundamental en la humanidad, y es algo que a la humanidad le ha dado dolores de cabeza. Ahora en un ratito vamos a hablar un poco sobre esto cuando hablemos de un tema que es la alfabetización académica. Bien, paso entonces a los contenidos. Los contenidos, vamos a hablar brevemente por la longitud del taller, sobre los géneros discursivos, sobre los géneros académicos, la alfabetización académica y los elementos constitutivos de la escritura, ¿sí? Y les voy a dejar, para que piensen en una práctica pequeña, que la pueden ir haciendo, no hace falta que la hagamos hoy acá, pero si tienen ganas la van a hacer, que tiene que ver con la escritura, ¿sí?, académica. Bien, me gustaría que reflexionemos sobre esta primera frase. Dice, todos los días chicos y chicas en las escuelas escriben, producen textos y van construyendo relaciones diversas con el universo de lo escrito. Me gustaría que se desmuteen, el que quiera, por supuesto, y me diga qué opina de esta frase, si está de acuerdo, si están en desacuerdo, qué les parece, qué pasa con la escritura en la escuela, dónde escriben más, dónde escriben menos, si alguno quiere o alguna quiere participar. Anímense, que van a ser todos profesores y tenemos que hablar, ¿eh? ¿Qué Sí. tal? Buenas tardes. Hola, Mi nombre es Cristian. Cristian Romero. Bien. Mira, yo lo que lo veo es más que nada en los grupos de WhatsApp, que los chicos van cambiando los modismos, van utilizando diferentes formas de comunicarse. Abrevian, usan palabras, usan letras, símbolos para cambiar un poco el lenguaje y van creando un medio de comunicación propio entre ellos. Sí, en realidad no es que, digamos, está muy bien eso que decís, Cristian, es cierto, en el WhatsApp los chicos todo el tiempo escriben, y lo que opera allí, que es algo que opera inconscientemente en todos nosotros, es la economía del lenguaje. ¿Qué significa esto de la economía del lenguaje? Es decir
lo mismo con menos palabras. Entonces ahí aparecen las abreviaturas, ¿sí? Aparecen los símbolos, aparecen los emojis, ¿sí? Los famosos emojis, que también son símbolos que van digamos, a tomar el lugar de las palabras, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, eso pasa mucho, pero bueno, hoy pasa con el WhatsApp, pero eso pasaba, digamos, siempre, los grupos de jóvenes de todas las décadas siempre han tenido como esta forma de comunicarse más cercana quizás, o con más abreviaturas, o más rápida, ¿sí? Pero sí. Y en la escuela, ¿qué pasa en la escuela? ¿Qué les parece a ustedes que pasa en la escuela con la escritura? Hola, ¿qué tal? Hola. Perdón, mi nombre es Anabela y nada, bueno, en cuanto a las escuelas, los chicos creo que cada vez tienen menos vocablos para transmitir una idea o para gestionar un argumento, se quedan cortos con los recursos de palabras y bueno, y en cuanto a la escritura en sí, bastante pobre, no se corrige la gramática, ni se les exige mejorar en ese aspecto. Sí lo veo bastante relajado el asunto, con que o sea, se acepta que con que se expresen es suficiente. Y no se le exige por ahí buscar un mayor alto nivel en cuanto a expresar lo que tienen en la cabeza o lo que quieren decir, y ni hablar en cuanto a formularlo por parte de escrito. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es, digamos, acá hay dos cuestiones, perdón el teléfono. Bueno, acá hay dos cuestiones. Chicas, vayan sacando fotitos, así después podemos, perdón, hago un Sí, excursus. sí, ya saqué. Buenísimo, así después subimos a las redes. Por un lado, Ana, tenés razón, efectivamente, o sea, en la escuela se escribe, ¿sí? Pero paradójicamente no se escribe. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un poco lo que trae Frugoni en esta frase. O sea, los chicos escriben todo el tiempo en todos lados, en la mesa, en las puertas de los baños, toman apuntes, pero no se les enseña a escribir. Y también hay otro problema que está aparejado con esto que vos decís, Ana, de la pobreza en el vocabulario, quizás, que tiene que ver con la poca lectura, pero la poca lectura generacional. ¿Sí? Yo a veces, cuando doy clases en la secundaria, que le pregunto a los chicos si tienen libros en su casa, me dicen que no. Los padres no leen. Y hay que ver si los abuelos leían. Entonces, me parece que ya desde hace un par de años, o hace unas décadas, la lectura fue dejando de ser como un elemento importante dentro de la familia, y eso está generando, como vos decís, Ana, que es una pobreza de vocabulario. ¿Sí? Que esto no significa que hablen mal. O sea, no existe el concepto de hablar mal. No existe el concepto de hablar mal, porque todos nosotros hablamos un español distinto. Ustedes, yo, Ceci, todos hablamos un español distinto que tiene que ver con varias cuestiones que son los lectos, que son la forma de apropiarnos del lenguaje, que tiene que ver con cómo, en qué medio se educó, dónde estudió, cuáles son sus amistades, cuáles son las ideologías que tiene. Entonces todos hablamos de una manera distinta y no existe el concepto de hablar mal. Lo que sí existe es un contexto que no es acorde. ¿Sí? Si yo estoy dando clases y un alumno me insulta, eso no es hablar mal, porque son palabras. Lo que está equivocado es el contexto de producción. Si él se lo dice a un amigo, es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, y lo que sucede mucho es que los pueblos van cambiando la forma de hablar. Creo que Cristian decía hace un ratito los modismos. Los pueblos van, porque el lenguaje oral cambia constantemente. Fíjense ustedes, ahora que yo tengo una hija de 15 y una de 13, y uno de 3. Mi hija de 15 a veces me dice cosas como pop, no sé qué, o sos re NPC, y yo me las quedo mirando como diciendo, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo miro que ellas hablan de un modo a los 15 que nada que ver como hablaba yo a los 15. Eso nos pasa a todos, con nuestros hijos, con nuestros padres, porque el lenguaje oral cambia muchísimo, por eso que yo les decía hace un momento, de la espontaneidad. Y los pueblos y las sociedades van armando, ¿sí? Ciertos usos del lenguaje, y primero viene el uso del lenguaje y después viene la norma que afirma ese uso. Que eso no pasa con la escritura. Como yo les decía hace un ratito, la escritura permanece, perdura, ¿sí? Se queda ahí. Y entonces, ¿cómo podemos ganarle a esta pobreza de vocabulario que decía Ana? Leyendo, incentivando a leer. Entonces es importante que, aunque ustedes sean profes de informática, no importa, porque no es solamente reducto de los profes de lengua y literatura, como en mi caso que soy profe de letras. No es solamente reducto de los profes de lengua y literatura, la escritura o la lectura, sino que todos los profes tenemos que trabajar por enriquecer el vocabulario.
de nuestros alumnos y alumnas. Todos tenemos que trabajar por la escritura, o sea, enseñarles a escribir. Tenemos que tener siempre una unidad plasmada en nuestra planificación, donde se escriban, donde se haga algo respecto a la escritura, y donde podamos propiciar la lectura, ¿sí? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más me parece que quería comentar algo sobre la frase que puse acá en pantalla? Ahí en el chat dice Ale, sí. dice, aparece un nuevo vocabulario o forma de comunicación buscando nuevas formas de expresión. En mi experiencia utiliza talleres para mejorar debe ser, pero la exigencia de hoy no es la de antes. Todo cambia y nos adaptamos. Es cierto, es cierto. Por eso ustedes tienen una tarea importante, que es lo que acabo de decir, que es propiciar la escritura en su materia. Propiciar la escritura implica un montón de trabajo por parte de nosotros, que es un ida y vuelta, corregir borradores, pero también nosotros como docentes tenemos que tener una práctica de escritura importante, ¿sí? Hola, buenas también, tardes. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Perdón que te haya interrumpido. Con No, por respecto a la escritura y la lectura, creo Sí. yo que con el avance de la tecnología y lo que pasó hace unos años con la pandemia, siento yo personalmente que la lectura de libros físicos se fue perdiendo mucho. Si bien Sí. existen libros virtuales y demás, pero no es lo mismo leer un libro de hoja a que leer un libro desde una tablet, un teléfono. Y eso mismo lleva, creo yo, ¿no? Que la escritura también se fue perdiendo mucho dentro del aula. La facilidad esta de la tecnología, que hacer todo virtual, por computadora, enviarlo por PDF, por WhatsApp. Entonces creo yo que eso también fomentó un poco a la pérdida de la escritura a mano, sería, ¿no? Es lo que pienso. Sí, sí, sí. Que igualmente, bueno, en la escuela los chicos escriben a mano, pero digamos, por ahí no sería tan problemático la escritura en la computadora, porque la idea es que uno pueda pensar, o sea, yo, por ejemplo, yo hice mi tesis de maestría, la tuve que escribir en computadora, por supuesto, digamos, ¿no? Y hay ya muchas cosas que nosotros resolvemos con la tecnología, que hace muchos años que ya la tenemos instalada. Entonces, escribir en la computadora no generaría problema, porque, bueno, incluso es como más prolijo, y evitamos, vieron, el tema de la caligrafía. Ya van a recibir las pruebas de sus alumnos con jeroglíficos, que son difíciles a veces de desentrañar. Entonces, por ahí la escritura en la computadora no será el problema. Sí es el problema que uno, digamos, si uno hace un texto escrito y no le pone ningún acento, ninguna coma, ningún nada, ese texto pierde completamente el eje de la comunicación. Pero lo que vos decís respecto de los libros físicos es exactamente así. O sea, se ha perdido, y acá tenemos como, en nuestro país tenemos como otro condimento, que es el valor de los libros. O sea, están muy caros para nosotros, entonces, bueno, uno se tiene que ir rebuscando las maneras de poder leer. Pero es cierto, Santiago, se ha perdido completamente la lectura del libro en físico. Me pasó el año pasado que tenía un sexto en provincia, literatura. Primer libro que les pido leer es Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, no sé si lo conocen, es un texto muy sencillo, muy corto. Todo el mundo con el celular leyéndolo. Entonces yo llego a la primera clase y digo, ¿qué pasó acá? No, porque no tenemos, porque no podemos comprar, porque bla, 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 zaraza, zaraza. Bueno, primera lectura en el celular. Yo les decía que fueran marcando, porque cuando uno enseña literatura va enseñando la lectura interpretativa. Bueno, no hacían nada. Terminó esa experiencia de lectura, por supuesto a nadie le quedó nada del texto, y entonces les dije, el próximo libro es en físico. No hay celular que se acepte aquí. Lo fotocopian, lo compran usado, lo pueden comprar por Mercado Libre, ponen en la librería de viejos, hagan lo que quieran, pero el libro en físico. Y a partir de se acostumbraron, se lo mandaban por PDF, se lo imprimían en la librería y se lo traían. Pero es cierto, se ha perdido mucho. O sea, para el que ya tiene el hábito lector, que le gusta leer, por ahí leer en Kindle o en el ebook es también es una nueva tecnología, pero que también puede generar, por ejemplo, yo en las vacaciones me llevo varios libros. Bueno, con el ebook uno lleva nada, o sea, llevas ahí todos los libros que te querés leer y no tenés el peso de los libros. Pero es cierto que se ha perdido esa sensación de tener el objeto libro en las manos y subrayarlo y mirarlo, y ¿no? Que eso también genera el placer de la lectura. Así que muy bien, gracias Santiago. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, Nancy. Sí, yo creo igual también el tema de la lectura, es verdad que se perdió con el tema de la tecnología, pero por ejemplo a veces también depende de los chicos.
Porque, por ejemplo, mi hija la semana pasada vino re contenta de la escuela porque la bibliotecaria le dio la ficha donde ella ya puede sacar libros, volver a renovarlos si no termina de leerlo. Con mi sobrina me pasaba lo mismo, tenía 11 años y ella quería libros para leer. Y yo qué sé, mi hija también le encantan los libros, en las vacaciones se lleva libros para leer. Y mis otros hijos no, por ahí leen, pero cositas más cortitas o no Claro. novelas o historias, algo más largo. Sí, sí. Sí, por supuesto, está muy bien, Nancy. Ahí también hay como una predisposición de todos nosotros a leer más o menos, pero siempre lo bueno es que con nosotros como docentes tenemos la herramienta de la persuasión. Entonces, lo importante es, bueno, por ahí ustedes fíjense, hay mucha literatura que retoma la tecnología. Así que piensen, tienen de acá 4 años hasta que se reciban, pueden ir pensando, ¿sí? ¿Qué novelita, qué cuentito pueden introducir para dar pie a la materia? Ustedes van a dar todas las materias tecnológicas, informática, NetX, y veremos qué otras las tecnologías y demás. Y habrá que ver qué otras materias, cuando ustedes se reciban, se incorporan para que ustedes tengan la posibilidad. Entonces, bueno, la literatura es siempre expresión de la sociedad en la que vive. Entonces hay un montón de textos que tienen que ver con eso. Hablo. Sí. Hola, sí, buenas Jimena, tardes. hola, ¿cómo Pero estás? también Jimena con J, como mi hermana. Sí, con J. También se le puede dar otro tipo de libros. A mí me encanta leer y trato de llevarla al aula, yo soy profe, y por ahí se puede trabajar la ESI, se puede trabajar ESI, o se puede trabajar una situación, no sé, de algún chico de bullying, de suicidio, de otra cosa, y bueno, y llevas un libro al aula. No importa que sea informática, porque como hay áreas que son transversales o medio ambiente, entonces se puede llevar. Sí, sí, y hay mucha literatura que, digamos, no está encuadrada dentro, como decía Jimena, ¿no? Digamos, la literatura universal no está, por ejemplo, no sé, yo me dedico a tragedia griega, yo me especializo en latín y griego y trabajo tragedia griega. Bueno, y en tragedia griega hay un montón de cosas de ESI que se pueden trabajar, porque hay infinidad de cuestiones que están muy ligadas. Obviamente que esos textos no están enmarcados dentro de la ESI, pero yo los puedo llevar al aula y trabajar así, o trabajar el medio ambiente, o trabajar la conciencia ciudadana. O sea, los textos abren la posibilidad de poder trabajar muchos temas porque están escritos por seres humanos que lo que hacen es poner en el tapete las situaciones de los seres humanos, ¿sí? Entonces nosotros nos reconocemos en esas historias. Hasta la más loca historia de ciencia ficción o de mundo distópico, uno reconoce las cosas que le pasan a uno, porque la humanidad es así. Entonces, toda la literatura va desplegando, ¿sí?, los problemas de las sociedades. No importa, si uno lee la tragedia griega, se va a dar cuenta que hay un montón de cosas muy actuales que todavía hoy siguen en vigencia, porque bueno, el mundo es mundo y no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Bueno, seguiría horas hablando de esto, pero bueno, vamos a avanzar porque Ceci, si no, me va a sacar la tarjeta roja, como para seguir, ¿sí?, un poco revisando estas cuestiones, ¿sí? Bien. Vamos ahora sí, entonces, la primera actividad no, vamos a los géneros discursivos, ¿sí? Bien. Este es un concepto muy importante dentro del análisis del discurso, el concepto de géneros discursivos, yo ahora les voy a explicar qué es, que lo llevó adelante Mikhail Bakhtin, un lingüista ruso, que cuando brindó su teoría en la década del 60, no estaba tan desarrollado, se estaba desarrollando muy incipientemente el análisis del discurso. Había muchos teóricos que estaban justamente analizando los discursos orales, la forma en que la gente hablaba y demás. Por supuesto que de esto tenemos muchos coletazos anteriores, Saussure en la década del 20, bueno, en fin. Pero lo que dice Bakhtin es empezó a estudiar cada esfera de la sociedad, cada esfera de la producción humana, de la actividad humana, ¿sí? Y cuando digo cada esfera de la producción humana, estoy hablando de profesiones, ¿sí? Entonces ahí yo les puse 3 citas, ¿sí? Perdón. Que está en su texto, dice: las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que todas las profesiones, todo lo que tenga que ver con la economía, con la política, con la sociedad, todo grupo social que se dedique a trabajar algo justamente en la sociedad tiene un uso de la lengua. Pero ese uso de la lengua es un uso particular y peculiar de ese grupo. Por eso nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de los abogados, un uso del lenguaje muy, muy peculiar, ¿sí? Nosotros no hablamos, vieron que a veces uno conoce a un abogado y demás, bueno, estás hablando de una charla común y te dicen, no al lugar.
¿Cómo no lugar? Pero eso es una jerga del abogado, eso tiene que ir a otro contexto. Bueno, vieron que eso se llama deformación profesional. Cuando uno está hablando y trae términos de su jerga profesional, se llama deformación profesional. Todos entendemos lo que significa, pero bueno, está extrapolado. Entonces, lo que dice Bakhtin es esto, ¿no? El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados, orales y escritos. Enunciados, entiendan, digamos, enunciados pueden ser textos, pueden ser, ¿sí?, libros, enunciados concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera. Y cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados a los que denominamos géneros discursivos. Entonces, cada esfera de la producción humana, cada esfera de la actividad humana, usa la lengua y la va a usar con un objetivo concreto, que tiene que ver con el fin comunicacional que esa actividad humana tiene. Como decía recién, en el caso de los abogados, si alguna vez tuvieron oportunidad de leer algún escrito, ¿sí?, o vieron que circula en internet, ¿no?, los considerandos de los escritos judiciales, en fin, vieron que es como otro castellano, otro español, ¿sí?, nada que ver, o sea, como muy anquilosado, muy formal. Por momentos uno dice, ¿qué redacción tan trabada, no? Bueno, tiene que ver con eso. Tiene un léxico muy propio, muy peculiar de la abogacía, ¿sí?, del ámbito forense. Usa términos, ¿sí?, muy puntuales sobre algunas cuestiones, que solamente se pueden entender en ese contexto, ¿no? El acusado, digamos, qué sé yo, el acusado, el defensor, ¿sí?, los considerandos que acabo de decir, ¿no? Bueno, hay un montón, y eso pasa con otras esferas, los médicos también. Vieron que a veces nos pasa, o me pasa a mí, no sé, quizás a todo el mundo le pase, pero vieron cuando uno va a una consulta médica y te dicen, te explican y te hablan con términos médicos, obviamente, y vos te los quedás mirando diciendo, yo no entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, decir, perdón, no me puedo hablar como en mi lenguaje porque no sé, o sea, te dicen los términos que ellos estudiaron en la Universidad de Medicina que uno no entiende. Entonces, bueno, lo mismo. Y lo mismo pasa con nosotros los docentes. Nosotros los docentes tenemos un uso muy específico de la lengua porque nuestro objetivo primordial, ¿sí?, es generar conocimiento, generar saber, ¿sí?, y cambiar el estado de nuestros alumnos y nuestras alumnas, ese estado epistemológico, de esos alumnos y alumnas pasan de no saber nada a saber algo. Entonces, el uso de nuestra lengua, ¿sí?, para la docencia es también muy específico. Y nuestro vocabulario tiene una doble vertiente. Por un lado tenemos todo el vocabulario técnico de nuestra disciplina, ¿sí? Ustedes que son de informática van a empezar a hablar, bueno, acá yo hago agua, chicos, pero van a empezar a hablar de disco duro, no sé, disco sólido, hardware, software. ¿Estoy diciendo bien, Ceci? Hasta me estoy, impresionante, estoy impactada de lo que estoy diciendo. Sorprendida. Estoy sorprendida de lo que estoy diciendo. Bueno, y muchas otras cosas, memoria RAM, no sé, cosas que eso debe ser obsoleto ya. Pero digo, muchos términos que solo lo entienden ustedes, digamos, o por supuesto la gente que conoce tecnologías, pero digo, son términos que están ligados al profesorado que han elegido, a la partecita del conocimiento que han elegido brindar a los alumnos y las alumnas. Entonces tienen ese vocabulario técnico que solo se entiende en ese espacio y que tiene que ser así. Y por otro lado, ustedes también tienen todo, o tenemos todos, y ustedes van a adquirir, es el vocabulario de todo lo que tenga que ver con la pedagogía, la didáctica, ¿sí? Todo ese vocabulario que va enriqueciendo nuestro género discursivo docente, ¿sí? Entonces, ustedes cuando expliquen, cuando escriban, van a utilizar su género discursivo, ¿sí?, que no se aplica a otras ramas, ¿sí?, de la actividad humana. Entonces, lo mismo pasa con los policías. ¿Vieron que cuando uno va a hacer una denuncia, ve esa preforma ya cargada? O vieron cuando hablan de que encontraron muertos, hablan de el occiso, ¿no? Bueno, todo eso sucede, ¿sí?, en todos los ámbitos, ¿sí? Y acá también tenemos a los jóvenes, que lo comentaba Cristian hace un rato. También los jóvenes tienen su género discursivo, o sea, los jóvenes comparten un léxico porque tienen un fin comunicacional. Lo importante es entender que todas las esferas de la actividad humana tienen un fin de comunicación, un objetivo para comunicar. Y en ese sentido es que usan la lengua que está disponible para todos, pero cada uno tiene un uso particular. Por eso hace un rato yo les decía que no todos hablamos el mismo español. Aunque estemos criados en la Argentina y aunque tengamos, digamos, como paraguas, ¿sí?, un español unificado, no hablamos todos el mismo español, porque tiene que ver con esto,
con el medio en donde yo crecí, con la escuela a la que yo fui, con los amigos a los que frecuenté, con los textos que leí, con las ideologías, no ideologías políticas, digo ideologías trascendiendo eso, las ideas que tengo respecto del mundo circundante, qué estudié, ¿sí? Qué género discursivo me empiezo a apropiar. Entonces todo esto tiene que ver con esa forma. ¿Hasta acá vamos bien? Voy muy rápido, ¿se entiende? Solo veo a Nancy que me dice que sí, el resto no veo a nadie, así que bueno, todo como muestra vale un botón, así que bien, Nancy, te quedaste acá en mi pantalla. Bueno, muy bien, sigo entonces un poquito. Bien, entonces, dentro de esta norma general, que son los géneros discursivos, nosotros nos vamos a meter en una partecita que son los géneros académicos. Yo recién les decía que cuando empezamos el nivel superior, cuando empezamos a estudiar el nivel superior viene atado a una forma de escritura. Y esa forma de escritura se encuadra en los géneros académicos. ¿Qué son los géneros académicos? Son textos que se producen en ámbitos académicos, o sea, en las escuelas, en los terciarios, en las universidades. Por ejemplo, informe, monografía, informe de lectura, ensayo, tesis, parcial, ¿sí? Tenemos una variedad amplia de textos, ¿sí? Son distintos, son diversos, y cada uno tiene un objetivo comunicacional específico, ¿sí? Yo un informe, por ejemplo, lo utilizo para describir un fenómeno, mientras que la monografía la utilizo para analizar un tema, ¿sí? Son dos textos académicos, son dos tipologías que son válidas para el mundo académico, pero no tienen el mismo objetivo, ¿sí? Lo que sí tienen de parecido o de igual estos géneros académicos es el estilo escrito formal, ¿sí? Este es el estilo, una escritura formal porque uno está dando cuenta de un saber, un vocabulario específico que está ligado a la profesión y al tema que uno está describiendo, que está analizando, que está investigando, y la metodología de la investigación. O sea, es importante que con nosotros cuando empecemos, cuando tengamos que hacer un trabajo, usted ya enseguida, Ceci, si no estoy equivocado, tiene que hacer un trabajo, bueno, ya de movida para los finales, ¿no? Sí, más los otros trabajos que tengan que hacer en el medio. Bueno, usted va a tener que hacer trabajos prácticos que tienen un corte de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? No es que usted se va a poner a investigar para el CONICET, pero sí, por ejemplo, no sé, un concepto en pedagogía, no sé, la pedagogía de Paulo Freire, por decir alguna cosa, lo que ustedes ahí tienen que hacer es, bueno, ¿qué van a elegir de la pedagogía de Paulo Freire? ¿Sí? Y tienen que investigar, tienen que leer, no solo leer a Paulo Freire, sino leer a otros que hayan trabajado a Paulo Freire. Y esa es la metodología de investigación, porque cuando yo tengo que escribir un texto académico sobre un tema, tengo que nutrirme de información, porque nosotros no sabemos, o sea, si yo les digo a ustedes que la pedagogía de Paulo Freire, algunos me lo podrán contestar y otros no. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a investigar y empieza a leer, se convierte en experto en el tema. Y nosotros que somos docentes, la investigación es una de las herramientas más importantes que tenemos como docentes. Porque la carrera les va a brindar un montón de saberes, un montón de conocimientos, un montón de herramientas, pero les puedo asegurar que el primer día que empiecen en el aula van a decir, yo no sé nada, porque nos pasa a todos, ¿sí? Porque uno cree que no sabe nada, pero en realidad es que uno tiene que sentarse, investigar, preparar y ver, ¿sí? Sabemos un montón, pero ese es el miedo inicial. Es como le pasa al escritor, el miedo a la hoja en blanco, bueno, eso nos pasa lo mismo, el miedo al aula llena y sentir que no sabemos qué tenemos que decir. Entonces es importante que ustedes se sienten, investiguen, ¿sí? Y tengan siempre esa metodología para el ser docente. Bien, avanzo entonces, bien. Otro de los conceptos que me gusta trabajar acá en el taller, que tiene que ver un poco con lo que estuvimos hablando, me parece que Jimena lo trajo a la mesa, y no me acuerdo, Ana también lo trajo a la mesa hace un ratito, es el concepto de alfabetización académica. Si yo les pregunto a ustedes qué es la alfabetización académica, sin leer la pantalla, ¿qué me dirían? De a uno, chicos, no puedo escuchar los 86 juntos. La manera de expresarse frente, por ejemplo, a un aula, cuando se hablaba de manera adecuada sería de expresarse. Uno por ahí, hablando con amigos, habla de una manera, pero frente a unos alumnos se expresa de otra forma. Sí y no, porque tiene que ver con lo que es la alfabetización. ¿A qué les suena alfabetización a ustedes? Hola. Hola, Ana. Creo que está ligado más que nada a
al uso correcto y al entendimiento del que esté leyendo lo que quiera comunicar. O sea, sí y no. ¿Qué es la alfabetización? Cuando nosotros decimos que alguien está alfabetizado, Sabe leer y que alguien es escribir. Buenas tardes. analfabeto. Sabe leer y Hola, escribir es la Gustavo. alfabetización. ¿Qué tal? Creo que podría ser la correcta transmisión del conocimiento. Es lo que dijo Nancy. No, es enseñar a escribir y a leer. Eso es la alfabetización. La Claro, alfabetización pero es lo si que no hacemos supiera, claro, pero si no supiera leer ni escribir, Ujú, es transmitir el conocimiento para que pueda leer y claro, escribir en forma correcta o formal. exactamente, exactamente. Ah, Pero la perfecto. alfabetización hace referencia a que enseñamos a leer y a escribir. Lo que pasa es que acá tiene un adjetivo que es académica. Entonces, lo que hacemos es enseñar, como decían Ana, como decía Nancy, como decía Gustavo, enseñar a escribir académicamente. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto de alfabetización académica. ¿Sí? Que enseñamos a nuestros alumnos que si bien saben escribir y leer, los enseñamos, como dicen Ana, Nancy muy bien y Gustavo también muy bien, los enseñamos a escribir académicamente. ¿Cómo se tiene que escribir en el ámbito académico? ¿Sí? Que el ámbito académico en sentido extenso del término, ¿sí? En el sentido de escuela secundaria, escuela primaria, terciaria, universidad, ¿sí? En ese sentido. El concepto de alfabetización académica surge en Estados Unidos porque pasa lo mismo que pasa acá y que pasa en todas partes del mundo. Se ve, digamos, es evidente que en el mundo la escritura académica ha perdido cierto peso, que los alumnos y las alumnas de las escuelas han dejado de escribir, o sea, no es un fenómeno únicamente de la Argentina, ¿sí? Es un fenómeno que sucede en todo el mundo, como un signo, digamos, de los tiempos, un signo generacional. Entonces empiezan a estudiar este concepto de alfabetización académica que señala, como dice, el conjunto de nociones y estrategias necesarias para abordar las actividades de escritura y lectura en ámbitos académicos. Y empieza a brindar, entonces empiezan de vuelta a enseñarles a todos los alumnos y las alumnas cómo escribir en los ámbitos académicos, cuáles son los textos que se pueden escribir, cómo se debe organizar un texto, ¿sí? Entonces empiezan a trabajar sobre eso. La participación activa en la cultura escrita, para hacer, digamos, acá leo la definición, si es la alfabetización académica, es la participación activa en la cultura escrita, para ser parte de ella, para disfrutarla y para acrecentarla. Entonces, esta definición, que muy bien la recuperaron Ana, Nancy y Gustavo, es importante que también lo internalicemos nosotros, ¿sí? Que nosotros también seamos parte de esa cultura escrita, que podamos incentivar a los alumnos a escribir, que nosotros mismos escribamos y que disfrutemos de esa escritura y que acrecentemos la escritura, ¿sí? Por eso yo decía al principio que ustedes de acá a que se reciban tienen tiempo de pensar algunas cosas respecto de lo que les gustaría brindar. Entonces, bueno, pensar una pequeña unidad de algún trabajito de escritura, guiar a los chicos, puede ser un trabajo práctico, ¿no? Pero guiar cómo se escribe ese trabajo práctico, ayudarlos, hacer un ida y vuelta, ¿sí? Que sea un borrador, que lo puedan corregir, ¿sí? Eso es importante. Y ahora, ustedes que están de este lado estudiando, bueno, lo mismo, o sea, pensar también, por supuesto, por ahí el primer trabajo no les va a gustar demasiado, pero también ustedes tienen que empezar a buscar su forma de escribir, cómo les gusta escribir, qué es lo que tienen que hacer, bueno, entender que si les corregimos la escritura es nada más que por un beneficio, porque tenemos que corregir y porque todo se puede mejorar. Por ejemplo, yo defendí mi tesis de maestría hace unos años. Obtuve la calificación máxima, pero uno de los jurados me pasó el archivo de vuelta con un montón de cosas que se podían mejorar de la escritura. Y obtuve la nota máxima con mención de publicación. Entonces digo, todo texto siempre se puede mejorar y se puede enriquecer y está bueno que se lo pasen entre ustedes. Porque yo por ahí estoy mirando y no me doy cuenta de algunas cosas, pero otros sí. A veces pasa que uno repite un montón de palabras y uno no se da cuenta porque tiene la idea en la cabeza. Ahora, por ejemplo, yo le doy mi texto a Ceci y me dice, pero acá en este párrafo repetiste 10 veces la palabra, no sé, corazón. Ah, tenés razón. Bueno, entonces empezar a cambiar, empezar a hacer estrategias, ¿sí? Ir cambiando, utilizar sinónimos, utilizar oraciones que puedan reproducir la palabra corazón, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, sí. Bien, muy bien. Agradezco las participaciones, muy bien, me encanta. Ceci, ¿cómo vengo con el tiempo? ¿Bien? Bien, bien, ¿Mal? tranquila, ¿Bien? tranquila, bien. Perfecto, maravilloso, maravilloso.
Muy bien, bueno, sigo un poquito. Seguimos esto con la alfabetización académica, la AA. Es importante porque este concepto va a focalizar sobre la necesidad de continuidad y duración. ¿Qué significa esto? Y es un poco también lo que decía Ana al principio. Esta corriente, ¿sí?, dentro de los estudios académicos, propone que la alfabetización académica sea algo que se enseñe desde siempre, desde el nivel inicial hasta la universidad. ¿Qué pasa hoy en nuestro país? Nos vamos tirando la pelota unos a otros, ¿no? La universidad, los chicos van a la universidad y los chicos no saben escribir, entonces la universidad dice, ah, no, la secundaria no le enseño a escribir. Y yo tampoco le enseño a escribir porque ya lo tienen que traer de la secundaria. Entonces, en la secundaria no ejercitan la escritura, en la universidad tampoco, ergo, pues, los alumnos no saben cómo abordar los textos académicos. La secundaria se tira la pelota a la primaria. Ah, no, en la primaria no ejercen la escritura, bueno, acá hacemos lo que podemos, no se puede. Entonces, lo que se propone es que esto sea un concepto que se trabaje toda la escolaridad, desde que inicia la escolaridad hasta que se termina con el posgrado. Siempre hay que ejercitar, siempre hay que seguir continuando y siempre hay que seguir explicando cómo escribir los textos. Entonces eso es importante, que es lo que no ocurre en general, ¿sí? Por ejemplo, el otro día yo doy clases en la UBA y justo estábamos hablando de este tema, y los alumnos míos me decían, no tenemos ningún taller de escritura académica y no todos sabemos cómo escribir. Entonces, bueno, la necesidad de poner un taller en la universidad ya, y son chicos que hacen la carrera de letras, entonces la importancia de tener espacios donde se practique la escritura, ¿sí? Es una tarea mecánica en algún punto, es una tarea muy reflexiva, de muchas horas de sentarse y de pensar. Es tedioso, es cierto, pero es necesario, ¿sí? El otro concepto dentro de esta alfabetización académica es que se aprende y se ejercita constantemente. Todo el tiempo tengo que estar. Por eso es importante que se pueda planificar, que haya una unidad de escritura dentro de cada planificación de cada profesor. Por esto que yo les decía antes de los géneros discursivos, cada disciplina tiene su género discursivo, entonces lo importante sería que nosotros podamos brindarles a los alumnos cuál es nuestro uso de la lengua particular y cómo debe escribirse y cómo debe demostrarse, ¿sí? Bien, paso entonces. Bien. Acá algunas tipologías textuales, como por ejemplo el informe, la monografía, el parcial. El parcial es algo importantísimo, ¿sí? Ensayo, tesina o tesis. Estos son algunos de las tipologías textuales que encontramos dentro de la alfabetización académica. Me detengo un poco en el parcial porque es algo que ustedes van a empezar a vivir en breve y que nadie nos enseña a escribir un parcial. Y es muy importante escribir el parcial. ¿Por qué? Porque uno ahí está demostrando lo que sabe. Y entonces tiene que hacerlo con un medio de escritura adecuado, que sea coherente, cohesivo, que en verdad refleje mi pensamiento, ¿sí? Entonces hay que saber ejercitarlo. En internet está subido el manual de escritura académica de Silvia Nogueira, ahora se los anoto en el chat, fue profesora mía en la UBA, que es de la famosa cátedra Arnoux, ahí se los voy escribiendo, una cátedra muy importante de la UBA de semiología, de Silvia Nogueira. Bien. Ese, no, se lo mandé a Ceci, perdón, Ceci. Everyone Meeting, acá. Entonces, manual, no sé, que solamente estabas vos ahí. De escritura académica de Silvia. Académica de Silvia Nogueira. Ahí fue para todos. Bien, este es el manual que utilizan en el CBC de semiología en general, pero este manual está muy bien porque tiene capítulos en donde se ve el informe, la monografía y el parcial. Así que lo pueden buscar en internet, lo pueden mirar, hay ejercicios, ¿sí? Es interesante porque, bueno, es como yo les decía recién, uno cuando rinde parciales está acreditando su saber, y es lo que nos permite avanzar en esta carrera que han elegido. Entonces es importante saber cómo vehiculizar mi saber. Uno, por supuesto, tiene que, bueno, quedó redundante la frase, pero uno, por supuesto, que tiene que estudiar, pero no solo uno tiene que estudiar, tiene que saber cómo plasmar esa síntesis que yo hago al estudiar en un papel, ¿sí? Entonces, eso es un ejercicio de escritura importante, ¿sí? Bien.
Bueno, el informe, dije hace un ratito, el informe es un texto académico más bien descriptivo, se utiliza más bien la descripción de un fenómeno. La monografía, el ensayo, la tesina y la tesis son textos académicos más bien reflexivos, donde uno elige un tema para investigar y va pensando qué decir sobre ese tema y lo va plasmando en la monografía, en la tesina, en la tesis, en el ensayo. Estos textos en general se utilizan también muy atados a la evaluación o atados a la obtención de un grado académico. Por ejemplo, la tesina o la tesis se escriben para que uno pueda ascender en los estamentos académicos. Da una tesis para aprobar la licenciatura, da una tesis para aprobar la maestría, da una tesis para aprobar el doctorado, ¿sí? Hay postdoctorado en el mundo, en Argentina también, pero no se hace tesis, no se hace nada, por suerte, porque licenciatura, maestría y doctorado es como muy tedioso hacer tantas tesis, que bueno, es así. Entonces, la monografía, el ensayo, la tesina y la tesis son más reflexivos, uno elige qué quiere trabajar. Vuelvo al ejemplo de la pedagogía de Paulo Freire. Bueno, si ustedes les piden hacer una monografía sobre Paulo Freire, ustedes tienen que elegir qué elemento de la pedagogía van a elegir y acotarlo, porque si no uno se empieza a desbandar. Entonces, acotarlo y elegir un tema y analizarlo, investigar sobre el tema e ir escribiendo, ¿sí? Bien, y ahora vamos a ver un poquito, bueno, esto, ¿no? Las manos a la obra, ¿cómo se escribe? ¿Sí? Como decía yo recién, uno tiene que elegir un tema, tiene que ser un tema acotado. A ustedes por ahí les dicen, bueno, escriben una monografía de 10 páginas, ¿a ustedes les parece que nunca las van a llenar? Les puedo asegurar que sí, que uno las llena las 10 páginas, ¿sí? Enseguida. Entonces tienen que elegir un tema. ¿Qué recomiendo yo siempre cuando tienen que hacer esto de la escritura académica? Es elegir un tema que les guste, que les apasione. Porque eso también va a generar en ustedes una mayor síntesis, una mejor síntesis. Porque todos estos textos académicos, exceptuando el informe, son, como yo decía, son textos en los que uno tiene que volcar su pensamiento, su reflexión sobre el tema. Entonces es importante que ustedes investiguen, lean y hagan esa síntesis interna y puedan apropiarse de los conceptos, ¿sí? Uno después se va apropiando de los conceptos y ya parece que son suyos, ¿sí? Porque eso digamos, es la forma de estudiar y de aprender y de conocer y luego de brindar el conocimiento. La segunda etapa en la escritura de un texto académico es la búsqueda de material. Bueno, pues bien, yo elijo entonces, no sé, la figura del oprimido dentro de la pedagogía de Paulo Freire. Bueno, empiezo a buscar material sobre eso, empiezo a buscar sus textos que hablan sobre ese tema, empiezo a buscar otros textos que hablen sobre la pedagogía de Paulo Freire, ¿sí? Voy seleccionando el material o voy leyendo. Una vez que yo elegí el tema, que leí, ya decidí lo que quiero decir, empiezo a organizar el contenido, ¿sí? Lo importante es que ustedes vayan anotando las ideas que les van surgiendo, y hay que organizar el contenido en esta estructura tripartita que todos conocemos: introducción, desarrollo y conclusión. Todo texto, sea académico o sea literario, tiene estas tres partes. Y una vez que yo tengo organizado el contenido, empieza el proceso de escritura, lo vuelco al papel, ¿sí? Paso a la siguiente. Entonces, le decíamos recién, la famosa estructura tripartita: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción uno tiene que presentar el tema, tiene que generar el interés del lector, ¿sí? Tiene que decir sobre lo que va a hablar y desde qué mirada lo va a hablar. Eso es importantísimo, siempre. En el desarrollo, en la introducción lo que vamos a utilizar mucho es las secuencias, ahí al costado tienen las secuencias textuales. Vamos a utilizar mucho la secuencia narrativa y la secuencia descriptiva. La secuencia narrativa tiene como objetivo principal informar. Entonces, esa es la secuencia más fácil, la que hemos todos aprendido, ¿sí? Desde la escuela, aparte está en los textos todo el tiempo. Entonces, uno utiliza la narrativa porque va contando, informa al lector sobre lo que va a hablar. Y va a utilizar también la descriptiva porque vamos a caracterizar ese tema, ¿sí? La secuencia descriptiva tiene como objetivo dar a conocer las partes, ¿sí? O las características de algo. Entonces es importante que ahí vamos a ir entrelazando esas dos secuencias textuales. Vamos a informar, ¿sí? Y vamos a ver las características del tema que hemos elegido, ¿sí? Después viene el desarrollo. El desarrollo ahí es donde nosotros tenemos que volcar nuestra voz. Ahí lo que tenemos que hacer es
empezar a explicar el tema argumentando el tema. ¿Qué significa argumentar el tema? Ir explicándolo. Ir ahí poniendo nuestras ideas, lo que nosotros pensamos sobre ese tema, ¿sí? En general, todo texto académico tiene una hipótesis de trabajo, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, si elijo la figura del oprimido en Paulo Freire, puedo decir, bueno, digo cualquier cosa. Intento demostrar que la figura del oprimido es la figura central de la pedagogía de Paulo Freire. Bueno, yo tengo que, esa hipótesis la tengo que demostrar. ¿Cómo la demuestro? Argumentando a favor. Y además de poner mis ideas, lo que yo tengo que hacer también es citar autores, hacer citas de autoridad, que me avalen lo que yo digo. No se asusten si ustedes tienen una idea pensada y la leen en un texto publicado. Eso pasa siempre, porque como dije hace un rato, no hay nada nuevo bajo el sol. En general los seres humanos pensamos, cuando estamos estudiando, tenemos pensamientos similares unos de otros. Entonces es muy probable que ya lo que pensemos lo haya dicho alguien. Pero eso no importa, nos viene muy bien, porque entonces quiere decir que yo estoy pensando bien, estoy reflexionando bien, hice una buena síntesis del tema, y tengo a alguien además que me avala lo que yo digo. Porque una de las marcas importantes de los géneros académicos es contar con citas de autoridad. Quiere decir que yo sé investigar, sé leer, sé escribir, ¿sí? Entonces, todo eso ensalza mi texto, ¿sí? Por supuesto que no hay Perdóname, sí, perdón, sí, quería hacerte una consulta sí, con respecto a lo que estabas diciendo. ¿Qué pasa si en realidad cuestiono lo que ya está escrito? Si tengo mis dudas, pero no tengo un aval que sustente mi cuestionamiento. Pero no, seguramente, sí, decime, Ana. Claro, pero sí el generar la nueva hipótesis, por así decir, en base a algo que por ahí va en contra de lo ya escrito o de lo ya establecido. No hay problema, o sea, porque también es importante discutir con la cita de autoridad, ¿sí? Es que yo también tenga mi juicio crítico respecto de la cita de autoridad. Entonces vos podés poner esa cita de autoridad y vos podés poner tus argumentos, y seguramente puedas encontrar a alguien que te avale ese argumento y que discuta con el otro. Pero bueno, no hay problema, o sea, uno puede discutir, de hecho, es vital que uno pueda discutir, porque si no uno termina como aceptando todo lo que dicen otros. Y uno puede estar en desacuerdo, y es válido, y está muy bien, y uno puede poner esta cita y decir, en verdad, o en rigor de verdad, bueno, lo que aquí se plantea no se condice con tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y uno lo puede decir y pone su idea. Sí, se puede perfectamente. Pero eso igualmente da cuenta, o sea, aunque vos no estés a favor o no estés de acuerdo con esa cita, da cuenta de tu lectura, de tu síntesis, de tu crítica respecto de eso, que también ensalza tu texto. ¿Se entiende, Ana? Sí. Sí. Gracias. Siempre vas a tener que poner a alguien, vas a tener que poner esta autoridad con la que acuerdes. O sea, no se puede todo el tiempo no acordar, digamos. Uno tiene que encontrar un texto que se haga, que uno pueda acordar y que le guste. A veces ya les va a pasar, van a empezar a leer textos y van a decir, este autor me encanta, es lúcido, es muy claro. Van a ir viendo que se van a ir como acomodando a los autores, ¿sí? Bien, en el desarrollo utilizamos entonces la secuencia argumentativa, que es la secuencia que tiene como objetivo convencer y persuadir, convencer de lo que yo estoy diciendo, de que estoy, digamos, uno convence de su hipótesis y va demostrando esa hipótesis. Y la otra secuencia es la explicativa, que tiene, en realidad explicativa es la que estoy utilizando yo ahora para dar clases, y la que van a utilizar ustedes para dar clases, que tiene como objetivo cambiar el estado epistemológico del receptor, es decir, hacer que alguien que no sabe nada sepa algo. Entonces eso también lo vamos a ir explicando, ¿sí? En la explicativa se utilizan mucho los ejemplos, ¿sí? En la argumentación se utilizan las citas de autoridad, ¿sí? Entonces, cada una de estas secuencias tiene, sí, como algunos elementos importantes de la escritura que van abonando esta forma de escribir. Y por último, la conclusión es un poco, la conclusión ya son nuestras palabras, ¿sí? En la conclusión uno lo que hace es retomar lo que se dijo en el texto, pero apropiado, digamos, o sea, que se note la síntesis que yo he hecho del tema, ¿sí? La conclusión no tiene que ser muy extensa en general, sino que simplemente retomo y vuelvo a repetir cuál es mi hipótesis y cómo la comprobé, ¿sí? Es un cierre, siempre es un cierre de todo lo que yo digo. Lo importante de la escritura académica es que tenga estas tres partes bien delimitadas y que el receptor, ¿sí?,
que está leyendo mi texto puede identificar esas partes y puede ir avanzando con la lectura. Cuando uno escribe un texto académico, siempre lo que se llama la progresión temática, que es cómo va avanzando el tema, siempre tiene que ser lineal y hacia adelante. Un concepto tiene que encadenarse con el otro, y así sucesivamente. Para eso tenemos muchas estrategias de la lengua. Tenemos, por ejemplo, los conectores, que van uniendo los párrafos, ¿sí? Eso es importante, los conectores. Sin embargo, pero, y, por lo tanto, por consiguiente, en primer lugar, para finalizar, bueno, hay en internet, si los buscan, hay cuadros divinos hechos con conectores, que son los que me permiten ir pasando de un tema a otro, ¿sí? Y cada conector tiene una especificidad respecto de lo que se dice. Entonces, bueno, es importante ir conociendo estas técnicas, ¿sí?, de la lengua. Bien. Bueno, esto es la bibliografía. Otro elemento importante, muy importante, de todo texto académico es la bibliografía. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, cuando hagamos un texto académico, tenemos que leer. Y todo lo que leamos lo tenemos que citar en un apartado que es bibliografía, que va al final de cada texto. Eso también es importante porque cuando el profesor reciba mi trabajo, va a ir a ver la bibliografía y va a ver lo que leímos. Y eso también da cuenta de nuestro trabajo. Si yo, como profe, veo una bibliografía que tiene 2 o 3 textos, y es medio pobre, ¿no? Cuando uno investiga, tiene que tener una cierta variedad de textos, a menos que nos hayan indicado que son esos 3 textos los que tenemos que usar. En ese caso, por supuesto, no pasa nada. Entonces es importante porque también eso da cuenta de lo que nosotros leemos, de cómo investigamos, ¿sí? Desde qué lugar investigamos. Bien, ¿cómo se cita? Les puse acá 2 ejemplitos. Un ejemplo de un libro completo, que es de Humberto Eco, que es Cómo se hace una tesis, que ya tiene varios años, se cita de la siguiente manera. Al final del trabajo se pone bibliografía y se pone en orden alfabético, por el apellido del autor, se ponen los textos. Se cita primero el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto. Entre paréntesis, el año de edición, punto. Se pone el título del libro en cursiva, eso es para el libro completo, y punto, y se pone la editorial. Estas normas que yo les estoy diciendo son las normas APA, que son las normas que se siguen en la Argentina para citar trabajos. Ahora, si no tienen un libro completo y tienen un capítulo, les puse un ejemplo, este es un capítulo mío de un libro colectivo. Entonces es el apellido, coma, las iniciales del nombre, en mi caso es un nombre compuesto, María Belén, así que pongo las 2 iniciales, el año de edición, punto, y se pone el título del libro sin comillas, ahí me quedó una comilla suelta que no va, se pone el capítulo, sin cursiva, sin comillas, la apropiación del cuerpo del otro en los discursos de venganza, palabras performativas en Medea y Electra. Acá Medea y Electra están en cursiva porque son obras literarias, las obras literarias siempre se ponen en cursiva. Entonces pongo el nombre del capítulo, sin comillas, sin cursiva, y después pongo en, porque es donde lo voy a encontrar, y se pone la inicial del nombre, punto, el apellido de los editores, ahí están Alicia Tienza, Elsa Rodríguez Sidre y Emiliano Buis, entre paréntesis se le pone editores, y después se pone el título del libro en cursiva, y entre paréntesis se pone si es la primera edición, la quinta, la 10ª, y las páginas del capítulo. Entre paréntesis, punto, la editorial de la editorial. ¿Sí? En este caso es la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Todo esto que digo lo pueden encontrar en esa página que está ahí, normasapa.org. ¿Sí? Todo eso está ahí, porque es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo saber cómo citar, porque eso también nos muestra a nosotros como escritores académicos. ¿Sí? Es importantísimo, tiene que estar, siempre tiene que estar. Ya no se usa más citar las obras a pie de página, no, se pone al final. Y después hay una forma de citar en el cuerpo del texto que cada profe les explicará cómo es. Yo acá solamente puse, ¿sí?, la forma de citar la bibliografía al final. Todo lo que leímos, lo hayamos citado o no lo hayamos citado, tiene que estar en la bibliografía. Siempre. ¿Sí? Bien. Y creo que ya, sí, perfecto. Bueno, ¿alguna duda? Ahora después les digo lo que pueden hacer. ¿Alguna duda de lo que fui explicando? ¿Se entendió? Esto igualmente es una primera partecita muy cortita, que después van a trabajar seguro en lectura, escritura y oralidad, que es un taller que tenemos, ¿sí?, en todas las carreras. Así que todo esto lo van a ver mucho mejor y en profundidad, desplegado en esa materia, y lo van viendo en otras materias también. Pero
como parte del curso de ingreso no queríamos dejar de brindar algunos conocimientos y empezar, digamos, con ustedes a trabajar estos elementos para que ya cuando empiecen con la materia, bueno, algo les resuene y les resulte conocido. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió? Yo, profe, tengo una duda. ¿Siempre es en cursiva el título? Siempre es en cursiva el título del libro, efectivamente. Ok, gracias. Sí, no, por favor. Voy a dejar de compartir, así veo las caras. ¿Se entendió? Aunque los que tienen cámara muy claro, perfecto. Ahí está. Ah, Ahí, tengo que leer el chat. Ahí Claro, tenés el chat, sí. Ah, Muchas perfecto. Ay, gracias, chicos. súper No claro. me dio para decir memoria RAM y no sé qué, pero no me dio para mirar el chat. Bueno, No, es igual así. estábamos ahí viéndolo. Sí. También tengan en Sí. cuenta que todo lo que contó Belén en esta primera es como introductorio, porque también en cada una de las materias, ¿sí? Cuando se les pide o una monografía, ¿sí? o un trabajo práctico, ¿sí? Depende de la producción escrita que se les pide, se les va a poner también el criterio de corrección o de evaluación. Y uno de los criterios, o muchas veces los criterios, tienen que ver con que esté bien citada la bibliografía, según normas APA, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando esto también en las materias. Yo solo quería comentarles para que sepan que también a lo largo de las materias vemos un poco también en profundidad cada uno de estos temas que nos introdujo Belén. ¿Sí? Genial. Y después ustedes, cuando les manden a escribir a sus alumnos, ¿sí? Un trabajo práctico sobre el origen de la computación, bueno, ahí también van a tener que ponerse con las normas APA, explicarles, decirles cómo escribir, cómo investigar, dónde buscar, porque todo esto que, bueno, hoy yo no lo traje a colación, pero también que ustedes esto lo deben manejar mucho mejor que yo, es cómo buscar la información en Internet. Y brindarles también las herramientas para encontrar en Internet, porque vieron que hay un montón de cosas colgadas, y en eso ustedes van a ser expertos, entonces también es interesante que ustedes les puedan brindar ese conocimiento, que ellos lo van a utilizar en toda su carrera académica, pero decirles cuáles son los sitios confiables, dónde se puede buscar, qué pasa con Wikipedia, ¿no? Y eso es parte de la investigación y de cómo generar el recurso de la escritura. Así que bueno. Hay una última actividad, que les digo simplemente esto, pero que lo pueden hacer, ¿sí? La idea sería que escriban como una pequeña introducción, muy cortita, ¿sí? De lo que significa ser docente para ustedes. Que sea un escrito que ustedes hagan. Si alguien me lo quiere mandar, me lo manda. Yo les voy a poner acá mi mail. No es obligatorio, ni lo voy a... nada, no es para corregir ni nada. Les pongo ahora acá mi mail por si me lo quieren mandar. Esperen que, bueno... esta es belenlanda@profesoradoconsudec.edu.ar. Ten en cuenta esto que hoy fuimos hablando, es una pequeña introducción de lo que significa para ustedes ser docente, ¿sí? Solo la introducción, y que lo guarden. El que me lo quiere mandar, la que me lo quiere mandar, me lo mande, yo lo leo, que me encanta. Lo guarden, y cuando se reciban, vuelvan a mirar esa introducción y fíjense qué pasó, qué cambios le harían a esa introducción, con qué cosas se acuerdan, con qué cosas no, ¿sí? Pero bueno, este es como mirarse en esta primera etapa, bueno, estoy entrando a ser docente, estoy entrando a estudiar para ser docente, y qué pasa cuando uno ya tiene el título en mano, ¿sí? Que uno ya ahí es docente con el título habilitante. A todos nos pasó, les va a pasar, a mí me pasó. Yo empecé a trabajar como profe a los 19 años, tengo 41. Obviamente no estaba recibida. Daba inglés en un jardín de infantes. Bueno, después cuando me tuve mi título en la mano dije, ahora sí estoy habilitada, ¿sí? Por la República Argentina con este título en la mano. Bueno, eso sería, digamos, un poco la idea, que ustedes escriban a partir de lo que yo dije hoy, una introducción de lo que es ser docente para ustedes, del que me lo manda, y lo guardan como recuerdo y a ver qué pasa el día que se reciben. Buenísimo, es un buen ejercicio ese, muy buen ejercicio. Gracias, Belén, por la charla y por el tiempo. También está bueno está bueno también escuchar también otras voces de nuestro profesorado, porque está bueno también que conozcan que Belén, como les conté, es nuestra vicerrectora. Entonces, nada, que muy amablemente nos dio este taller hermoso. Está grabado, sí, para los que quieran volver a repasar, los vamos a subir luego en el aula de comunicación de alumnos, que después les contamos un poquito cómo ingresar, ¿sí? Gracias, Belu. Gracias por todo. No, por favor, les dejo un cariño a todos, muy bienvenidos otra vez.
Cualquier cosa, ahí tienen mi mail, me pueden escribir. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, y que sea un año hermoso de cursada, de mucho aprendizaje, y un año en el que reafirmen la vocación docente que hace falta. Muchos docentes, no saben la cantidad de mails que recibo pidiendo a profes de informática, de tecnologías, de NetX, así que pónganse las pilas, estudien mucho, aprueben y vayan haciendo la carrera en tiempo y forma, así ya los vamos llevando a dar clases a los colegios. Así que bueno, que tengan un muy buen día, que terminen bien, y les mando un saludo a todos. Gracias, Belu. Gracias. Chao. Nosotros seguimos Gracias. un ratito más, ¿sí? Para que les contamos algunos pequeños detalles de cómo continuamos, los pasos a seguir. Si querés, ¿está ahí por ahí, Julio? Sí, estoy acá nomás. Ahí está, ahí te veo. Bueno, como les decía antes, bienvenidos todos. Muchas gracias a Belén por su introducción a la escritura académica, que va a ser claramente en una materia de distancia uno de los medios de comunicación más importantes que tengamos, ¿no? En todas las producciones que se suban al campus y que se elaboren, ya sean trabajos o parciales. Bien, lo que quería plantearles el día de hoy tiene que ver con el calendario académico, tiene que ver con la organización, con los próximos pasos, ¿sí? en su inicio en este cuatrimestre y en su carrera. Muchos de ustedes igual ya comentaron ahí que son docentes o que son que trabajan en primaria, o quizás seguramente también en nivel medio. Entonces, la idea es que muchas de estas cuestiones de organización ya las tienen como trabajadores, pero bueno, en este momento, en este espacio, vamos a estar viendo cómo nos vamos a organizar nosotros en su rol de estudiantes, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la semana próxima, el día 27, inician formalmente las clases, ¿sí? Ustedes saben, van a recibir en los próximos días, ¿sí? Generalmente siempre es en las 48 horas antes del inicio de clases, van a recibir el usuario y contraseña para ingresar al campus, ¿sí? La dirección es campus.profesorado.consudec.edu.ar, y con ello van a poder justamente acceder a un conjunto de espacios. Ahí Cecilia hablaba sobre un aula en particular, que es el aula que les va a acompañar durante todo el trayecto que van a estar como alumnos, pero después van a tener acceso a aulas que van a tener con las materias del cuatrimestre. En este primer cuatrimestre ustedes no se inscribieron, ¿sí? Con lo cual las materias iniciales ya les van a venir precargadas, y van a tener acceso ya a eso. Muchos de ustedes ya están dados de alta, pero bueno, vamos a estar avisando esto en las próximas horas, en los próximos días, ¿sí? Así que esténse atentos el fin de semana para poder ingresar, para que el lunes puedan comenzar a cursar. Les decía, la cursada comienza el día 27, pero nosotros en Informática a Distancia tenemos una organización que tiene que ver que no todas las materias, para que ustedes puedan justamente trabajar y organizarse con la cursada y con los tiempos de sus trabajos, de sus estudios y demás, puedan abocarse días en particular, ¿sí? A cada una de estas materias, ¿sí? Las 5 materias iniciales van a tener un día en particular donde, por ejemplo, se publiquen nuevas actividades, se pretendan las entregas de trabajos prácticos o cualquier tipo de requisito para la cursada. Y también van a tener lo que se llaman los horarios de tutoría, ¿sí? Estos espacios son espacios sincrónicos, no son obligatorios, pero sí son sumamente enriquecedores para que ustedes puedan no solo escuchar al docente o ver al docente, ¿sí? A veces son espacios de chat, o a veces son videoconferencias. En general las videoconferencias se van a dar cada 15 días, y eso sí es un requisito, y recomendamos muy propiamente que las atiendan siempre que puedan. También van a poder revisar esas grabaciones a posteriori, digamos, de esa clase sincrónica. Pero bueno, estos espacios, estos días de la semana, que cada una de las materias organiza, van a poder justamente ver cuál es el tramado, el cronograma semanal para que ustedes puedan organizar su cursada. Entonces, lo primero que van a tener que les recomiendo que hagan es que en esta primera semana vayan viendo cuál es el día en que cada una de estas materias iniciales va a tener su tutoría, por ejemplo, ¿sí? Sus espacios y horarios de cursada propia. Después, obviamente, la lectura de los materiales, las actividades y demás se van a poder dar durante toda la semana sin problema, ¿no? Digo, en el tiempo y momento en que ustedes tengan asignado y disponible. Otra de las cuestiones fundamentales es, bueno, claramente saben que la cursada va a tener una serie de trabajos que van a ser obligatorios. Ahí Cecilia también hablaba hace un ratito de los requisitos de los criterios de evaluación, bueno, y también como los requisitos de aprobación. Cada materia va a tener un conjunto de actividades
o trabajos prácticos que son necesarios para la aprobación. Más allá de esos criterios, que son particulares de cada materia, es importante que ustedes sepan que van a tener un examen parcial, ¿sí?, que va a ser necesario, ¿sí?, para que ustedes puedan aprobar la materia, ¿sí? Es fundamental que se organicen de cara a eso. Ese examen parcial siempre se va a dar claramente en las últimas semanas del cuatrimestre. El cuatrimestre en esta oportunidad está cerrando en la segunda semana de julio, ¿sí?, con lo cual van a estar teniendo exámenes parciales en las semanas anteriores, y en la última y primera semana de julio van a ser los recuperatorios, muy probablemente. Esta información también se va publicando en este aula llamado Espacio de Comunicación a Distancia, para que justamente de la misma manera que ustedes se tienen que organizar para la cursada, ¿sí?, para poder participar de todas las videoconferencias o encuentros sincrónicos, para poder organizar sus lecturas y tiempos de estudio, bueno, estos parciales se organizan, se van anticipando, de modo que ninguno se superponga, y esa información va a estar publicada allí para que ustedes sepan qué día y en qué horario van a tener el examen parcial, que obviamente en ese caso, en la mayoría de los casos, es sincrónico, ¿sí?, tiene que ver con un encuentro en ese momento de esa materia, ¿sí? Más adelante quizás van a tener alguna materia que no tenga una modalidad de parcial formalmente dicha, pero que en estos casos va a tener que ver justamente con un examen que van a tener que tener sincrónicamente, ¿sí? Se van a conectar al campus y de acuerdo a la medida y a la forma en que el docente haya seleccionado para esa materia, llevarán adelante ese examen. Entonces, esto se dará para que se organicen a finales de junio, ¿sí?, mediados de junio en adelante, y a principios de julio ya estaremos cerrando el cuatrimestre. ¿Qué es importante para esa instancia? Bueno, haber aprobado entonces todas las actividades o contenidos de la materia que sean considerados obligatorios, ¿sí? Todas las materias van a tener un conjunto de trabajos y presentaciones necesarias, y este examen parcial. Si el examen parcial no resulta aprobado, van a tener una instancia de recuperatorio. Una vez que han aprobado la instancia de recuperatorio o han aprobado el examen parcial, van a estar en condiciones, ¿sí?, de inscribirse a los finales. Y la inscripción a finales también va a ser para mediados de julio, esa fecha la publica Secretaría, y es fundamental que se organicen también para el estudio y demás. Como siempre, en cualquier carrera es recomendable que intenten sistematizar los contenidos durante el cuatrimestre para poder rendir efectivamente en el momento de finales, y la recomendación es no dejarlos para otro cuatrimestre, sino intentar rendirlos cuando tienen la materia fresca, pero bueno, eso dependerá de cada uno. Los finales se van a desarrollar a mediados de julio, y luego vendrá, como en cualquier institución educativa, el receso, ¿sí?, del primer cuatrimestre, ¿sí?, el receso invernal. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, sé si quiere sumar algo que me esté olvidando. Ahí preguntan si los finales son presenciales. No, los finales son virtuales, ¿sí?, íntegramente virtuales. Sí, va a haber siempre, hay una preentrega a través de campus, y luego sí en el horario y mesa que siempre publicamos, va a ser a través de Zoom, ¿sí? Como estamos nosotros, simplemente que cada mesa tendrá su instancia de sincronización, digamos. Bueno, yo voy a cursar menos de 5 materias, me dijeron que 3 tenían... es todo el tema del tema de cuotas, ¿sí? Recuerden siempre a tesorería, ¿sí?, a preguntar. Claro. Entiendo que sí, que hay que se paga menos porque cursas menos materias, Franco, pero todo eso siempre a tesorería, que ellos les van a decir correctamente algo que nosotros no manejamos. ¿Cuánto tiempo hay? Ay, se me fue. Perdón, ¿cuánto tiempo hay? La regularidad, imagino que estará hablando, la regularidad de la materia hasta poder rendirla. Bueno, ahí tienen, ustedes tienen hasta 2 años, ¿sí?, para poder rendir esa materia. Es decir, ustedes son tienen aprobada la cursada de esa materia, tienen hasta 2 años para rendir el final de la misma, ¿sí? Exactamente, para ese tipo de respuestas es que yo sugería que no se cuelguen, ¿no? Digo, que claro, que porque no llegar a ese límite. Llegué al último llamado y bueno, nada, siempre pasa, los 2 años pasan bastante rápido. Exactamente. Después, buenas noches, ¿cuánto tiene? En caso de problemas con la conexión, ¿se recupera otra fecha o cómo sería? ¿En los finales? En los finales en general no, o sea, salvo que lo que nos pasó
Hace un par de semanas. en febrero, que se cortó la luz en gran parte de nuestro país, ahí sí levantamos nosotros la mesa, porque ya teníamos profesores que no tenían luz, ni nosotros, entonces reprogramamos, ¿sí? Lo mismo pasó con el feriado, que fue el feriado por el Mundial, también reprogramamos, pero en general si cada uno tiene en ese momento problemas de conexión, es muy difícil generar una mesa para cada uno que tenga algún problema de conexión. Entendamos que solo la corte 2023 son más de 100 alumnos, y tenemos por año más de 100 alumnos, por lo tanto tenemos casi 500 alumnos en la carrera, ¿sí? Entonces es más difícil hacer recuperar fechas. Lo que se hace es que ustedes se puedan inscribir en las fechas siguientes, ¿sí? Si te parece, Ceci, igual aclaramos que más allá de los finales, que como decíamos, eventualidades con la tecnología siempre hay, digo, lo que uno tiene que tener es intentar tener las condiciones necesarias para poder rendir en esta modalidad. Entonces lo que vamos a recomendar, y que tiene que ver con poder sostener esta modalidad virtual, ¿sí? Antiguamente no era virtual los finales y todos tenían que dirigirse a la institución y demás. Digo, para poder sostener esta modalidad tenemos que comprometernos con tener un espacio adecuado, tener conectividad adecuada, pensar en que la conectividad a veces falla, entonces si la conexión de mi casa no está funcionando bien o sé que no funciona bien, intentar dirigirme a un espacio donde vaya a poder solo en ese día llevar adelante la realización del final, ¿sí? Recomendamos intensamente esto porque no es lo mismo la cursada, que quizás yo me acostumbro a, bueno, se me cortó un poquito, sigo mañana, o había un sincrónico, pero me lo perdí, después descargo el video, no pasa nada. Para un final, claramente, las condiciones tienen que ser las óptimas, ¿sí? Entonces recomendamos claramente que para esas instancias se den lo mejor que uno pueda llegar a obtener. Ahí Valeria pregunta, la cursada de las materias tiene un horario, un día y un horario. Es lo que contaba un poco Julio, ¿sí? Nosotros tenemos, cada materia tiene un horario y un día de tutoría, ¿sí? Se le dice tutoría, que es esta tutoría sincrónica, ¿sí? Se les va el primer día en el aula de comunicación de alumnos, les vamos a mostrar cada una de las materias qué día y horario, ¿sí? Tienen de tutoría. Las tutorías no son obligatorias, es decir, no son obligatorias en tanto que ustedes no tienen que estar obligatoriamente para ser regular en la cursada, ¿sí? Para regularizar la cursada, pero sumo mucho que estén, yo que doy también algunas materias, suma un montón. Siempre se puede hablar más en preparciales, pero digamos, eso lo van manejando ustedes, ¿sí? En general, lo que van a encontrar, ahora les voy a mostrar bien cómo entrar al campus y ver cada una de las aulas. Van a encontrar en cada aula un cronograma por semana, ¿sí? Y en las semanas se les va a poner en ese cronograma qué temas se está viendo, qué actividades se van a entregar, ¿sí? Depende también de cada docente. Hay docentes que hacen sincrónico estas tutorías cada 15 días, otros que hacen una vez por semana, ¿sí? Pero todo eso va a estar detallado en cada aula de cada docente. En caso de las equivalencias, no sé, Emma, ¿qué querías decir sobre el caso de las equivalencias? Las equivalencias a partir del 27, o sea, a partir del lunes, se empiezan a aceptar todo el circuito de equivalencias. Para eso, Bedelía está respondiendo con cuál es el circuito que tienen que hacer, ¿sí? Ahí, Denis, si no, decime. Así que no hay problema, ahí Denis hizo así. Ellos están contestando por el circuito de equivalencia que recién empieza la semana próxima, ¿sí? Por consultas laborales, no entendí. Por el horario y de la materia, Valeria, es eso. Exacto, sí. Puede ser. Después la posibilidad de promocionar. Ahí perdón, que venía encadenado. Ahí hay algunas materias que son promocionales, otras que no, y cuando hablamos de promociones, tener todos los talleres de práctica y el taller de recurso multimedial es promocionable, ¿sí? Son las únicas materias que son promocionables, siempre y cuando tengan 7 o más, ¿sí? Las otras tienen todos finales obligatorios, ¿sí? Recuerden que todas son cuatrimestrales, eso también es importante saberlo, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? La solicitud de constancia de alumno regular se realiza vía mail de Bedelía.
Chicas, Constancia, alumno regular, no me acuerdo, sí, por mail de Sí, BDLIA. ahí yo les respondí Perdón, en el chat. perfecto. Sí, toda la solicitud de constancia de alumno regular la entregamos a partir del 27, pero necesitamos que la soliciten al mail que les puse ahí de BDLIA a distancia. Ahí está. Gustavo pregunta, ¿en qué horario serían los finales? Siempre todas las actividades del profesorado está dentro del rango de las 17:30 a 21:30, ¿sí? 21:45 en realidad. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces tanto las tutorías con los profes como los finales, o como estas jornadas, o como la jornada que antes era presencial y ahora va a ser virtual, una vez al cuatrimestre, todas se hacen en esa franja horaria, ¿sí? En general, cuando son jornadas que son cortitas y que tienen que ver con algo más específico, como es el encuentro que hacemos por cuatrimestre con todos los docentes, los estudiantes del profesorado, lo hacemos en general después de las 7 de la tarde, ¿sí? Y las tutorías, dependiendo de cada docente, sí, de ese cronograma que van a ver a partir del lunes, es a partir de las 17:30 hasta las 21:45 en esa franja, ¿sí? Horaria. Preguntan si no se sí. puede participar por alguna cuestión, si quedan grabadas las clases. La idea es que las clases se van a repartir en lo que son justamente videoconferencias o encuentros sincrónicos, que van a tener su descarga luego para que ustedes puedan participar, viéndolo, digamos. Y después van a tener materiales teóricos y de consulta y de lectura, que van a quedar siempre en el campus, con lo cual la sincronicidad tiene que ver únicamente con estas tutorías o con videoconferencias en específico, ¿sí? Que en esos casos, por ejemplo, los chats en el campus quedan registrados, ustedes pueden verlos en cualquier momento, y las grabaciones de las videoconferencias también van a estar ahí disponibles unos días luego de eso para que las descarguen. En general, lo que se pretende es que las clases sincrónicas tampoco sean la sustitución de una clase teórica necesariamente, sino que sea un complemento y que se logre justamente tratar esos mismos temas con algún tipo de amplitud o responder dudas. Porque se entiende que hay muchos que no van a poder participar, justamente por ello es que la modalidad de distancia es accesible en ese sentido a quienes trabajan. Nico ahí pregunta en dónde podríamos elegir la materia que quiero cursar. Hay algo importante que quiero avisar acá, porque sé que algunos se inscribieron, ¿sí? Los que inician por primera vez, que son por primera vez alumnos del profesorado, ¿sí? Los inscribimos nosotros directamente a las primeras 5 materias, ¿sí? Luego, si ven que las 5 no la quieren hacer, se pueden dar de baja, ¿sí? Ya les diremos cómo hay que dar de baja, pero es mucho más rápido, ¿sí? Poderles inscribir a ustedes. Los que son reingresantes, es decir, que empezaron en algún año la carrera, hicieron algunas y ahora están volviendo a cursar, ¿sí? Vamos a estar mandando en el día de hoy un formulario, ¿sí? En donde tienen que tildar cuáles son las materias que se quieren inscribir, ¿sí? Nosotros los inscribimos directamente para que el lunes puedan ya directamente ingresar a sus aulas, ¿sí? ¿Se entendió? Digo, y los que se inscribieron sin saber que esto no había que hacerlo, quizás no lo informamos correctamente, no pasa nada. Digo, los que se inscribieron por quintos es un paso menos que tenemos que hacer nosotros, así que agradecemos. Bien, ahí pregunta Daniela si dan certificado de examen. Efectivamente, cuando sean los exámenes, si ustedes participaron, ya sean los exámenes parciales o en los exámenes finales, si ustedes participaron de esas instancias, habrán certificados que acrediten que ustedes estuvieron en ese día y en ese horario participando, justamente para que puedan presentar en sus trabajos. Sumo a lo que dice Julio, que estas constancias se suben en las aulas de cada una de las materias, ¿sí? No es que la tienen que pedir, se suben directamente si estuvieron presentes y rindieron. Bien, ahí estoy viendo más. Certificado de alumno regular, ¿cuál es el mail? El mail es el de BDLIA, ¿sí? Mail de BDLIA, ahí lo puso Julio, lo puso también Denise. Equivalencias otorgadas se podrán inscribir a la correlativa del segundo año una vez que
una vez que la equivalencia está otorgada, recién se pueden inscribir, ¿sí? Al de segundo año. Lo que sucede con las equivalencias, y esto es así la primera vez que se inscriben, Guillermo, el primer cuatrimestre, digo, es que muchas veces pasa, las equivalencias tardan, ¿sí? Tardan entre un mes y medio, ¿sí? Entonces, si vemos que pasaron mucho tiempo, o sea, hay hasta un tope para poder pasarse de una materia a la otra en cuanto se les otorgue las equivalencias, ¿sí? En general pasa que en el segundo cuatrimestre recién se pueden inscribir, ¿sí? Lo digo porque los circuitos de equivalencias siempre tardan un poquito, pero Guille, si vos presentás todas las equivalencias juntas, lo bueno de todo eso es que ya pasa solo en el primer cuatrimestre, después ya lo tenemos consignado directamente, ¿sí? Respecto a equivalencias, tengo que presentar 5 y 2 de ellas materias del primer cuatrimestre, digo lo mismo, ¿sí? No se puede más que es eso lo que se puede hacer. Agilizamos un montón el circuito, ¿sí? De equivalencias. No quiero dejar de que se termine este Zoom mostrándole el aula y cómo, o por lo menos algo de nuestro campus, ¿sí? Voy a compartir un poco de pantalla, así les muestro un segundito cómo ingresar al campus, ¿sí? Ahí va, comparto. Ahí. ¿Sí? Voy a achicar el chat para no distraerme. Bien, igual les va a llegar el mail con todo esto detallado, pero vieron que a veces verlo es mucho más ágil. Van a ir a campus.profesorado.consudec.edu.ar, ¿sí? En este les recomiendo fijarlo y ponerlo como favorito, así ya directamente lo tienen en sus navegadores. Van a acceder, ¿sí? En acceder van a poner su usuario y su clave, ¿sí? En general el usuario es su DNI, ¿sí? Y la clave es una clave que se les manda y luego cuando por primera vez ingresan la van a tener que cambiar por una clave que ustedes vayan a recordar, ¿sí? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Nancy, perdón. Disculpa que te corte. Si no recibimos, por ejemplo, la contraseña al campus, porque ya el lunes comenzarían las clases y ahí aparece todo. ¿Qué nos comunicamos a Bedelía? Porque a veces pasa que siempre a Bedelía. Reciben un montón de mails y por ahí ese día no te contestan. Y a ver, ahí Nancy, si te parece, te propongo 2 cosas. Lo primero es, confiemos en que debería llegarlo, si es un usuario nuevo, si sos ingresante y demás, deberías estar en la tanda de los primeros que reciban el aviso, ¿sí? Claro, porque por ejemplo, hay muchos que hoy no recibieron el mail, por ejemplo, hoy para el curso de ingreso. Sí, igual Nancy, son 2 cosas distintas. ¿Me escuchas? Ahí te escuchamos. Decía, son 2 cosas distintas y efectivamente son 2 procesos distintos y atienden a cuestiones distintas. Exacto, cuando se le hace el usuario se manda automáticamente, ¿sí? Así que, digo, son 2 procesos distintos, el otro se hace manual, digamos, con una planilla que tenemos nosotras. Sí, de todas formas, sí, perdón, Ceci, no sé si vas a decir, bueno, aprovecho que estás tomando agua. Y otra cosa que puedes hacer es, siendo que vos ya sabés cuál va a ser tu usuario, porque como decía Cecilia, el usuario es el número de DNI de cada uno de ustedes, lo que pueden siempre hacer es utilizar la recuperación de contraseña. ¿Sí? En la misma página de ingreso está la opción, como en la mayoría de los sitios que utilizamos cotidianamente, la opción de recuperar contraseña. Y en ese caso, si por casualidad, no digo esta vez, pero digo, en algún momento necesitas recuperar la contraseña, vas a poder hacerlo desde ahí, utilizando el mail que hayas asociado. ¿Sí? En este caso, nosotros utilizamos el correo electrónico que ustedes ya han utilizado en el momento del registro del alta, ¿no? De admisión. Bien. ¿Sí, Nan? ¿Quedó claro, Nancy? Si no, decinos cualquier cosa. Sí, pero disculpa, estaba silenciada. No hay problema. Bueno, entonces, ingresan. Sí, Nahuel. Hola, perdón, una consultita nomás. ¿Se pueden rendir materias en condición de libre? No, en distancia sí, hay muy poquitas que son, no sé si las primeras, 2 o 3 de las primeras, y hay que pedir autorización a rectoría, ¿sí?
Digo, no en sentido que no tenemos esa práctica, digamos, de rendir libre en distancia. ¿Mm? Bueno, perfecto, gracias. De nada. Bueno, les mostraba, ¿sí? Ustedes van a ingresar a informática a distancia, ¿sí? Olvídense de todo lo que tengo acá, pero lo que van a encontrar es primer cuatrimestre, ¿sí? En este caso es el primer año, ¿sí? Y van a encontrar las aulas 2023, ¿sí? De primer año. Les cuento un poco estas aulas. Voy a abrir una como para que mostrarles, ¿sí? La profe ya tiene oculto ya le estamos chusmeando un poco el aula, pero para que sepan, todas las aulas tienen la misma estructura, ¿sí? Van a tener una página de inicio donde tienen ahí profesor titular y adjunto, ¿sí? En general, en todas las materias tienen 2 profesores por materia. Acá lo que decíamos, el horario de tutoría, ¿sí? Con el link, ¿sí? Del Zoom que se va a utilizar en ese horario de tutoría, ¿sí? Luego, en la segunda pestaña van a tener una hoja de ruta que siempre tienen el programa de la materia, ¿sí? Los criterios de evaluación y un cronograma semana a semana, ¿sí? De la unidad que se está trabajando, las actividades que se van a trabajar y las entregas, ¿sí? Cuando se completa cada una de las entregas según semana a semana, ¿sí? Y luego tienen todas las unidades, ¿sí? La unidad 1, la unidad 2, ¿sí? Y demás, de toda la materia. En este caso, esta materia tiene 6 unidades, ¿sí? Y una pestaña sobre las actividades, ¿sí? Que las actividades, junto a los parciales y demás, las actividades están siempre enumeradas según qué unidad pertenece, ¿sí? Y una solapita de intercambios, la ven así en gris porque están ocultos, ¿no? Porque todavía está trabajando la profesora en eso, que son intercambios, que es el espacio de foro, de chat, ¿sí? De las clases grabadas que se van a grabar en las tutorías, ¿sí? Se suben las clases con un link, ¿sí? Entonces, tienen todo esta misma estructura, ¿sí? En todas las materias, ¿sí? Para que ustedes sepan. Y quería mostrarles, ¿sí? Voy un poco para atrás, que acá tienen toda la información, ¿sí? De tesorería, admisión, vedelía, ¿sí? Acá le tenemos que cambiar a Anabela, está ahora Benice. Tienen, ¿sí? Además, el espacio de comunicación de alumnos a distancia, ¿sí? Este espacio de comunicación de alumnos a distancia es súper importante, es un aula, ¿sí? que se diseña, donde les ponemos todas las novedades que hay. Ahora, el lunes van a ver la bienvenida de las unidades de este año. El curso introductorio, que es ¿sí? Que estamos realizando, ya acá está el mapa que estuvieron completando de dónde son, y va a estar acá el link de la grabación, ¿sí? Acá ya están completando el mapa también, y está bueno porque ustedes van a poder ver quiénes son los que están en esta misma corte, ¿sí? Y luego tienen trámites administrativos, ¿sí? Que ahora estamos rearmando el calendario académico con las fechas actuales. Después van a tener el contacto del profesorado, sabiendo a cada una en qué necesitan, a dónde necesitan mandar mails, ¿sí? Las constancias, si son certificados de materias aprobadas, si es vedelía, cuáles son los temas de vedelía, ¿sí? Cobranza, admisión, sí, acá lo tienen nuevamente. Luego tienen la parte de inscripción a materias, sí, que recuerden que siempre es a través de Quintos, no es a través de esta plataforma, sino a través de Quintos, que es otra plataforma. Igual acá vamos a sumar un tutorial también. Chicas, acuérdense de que les sumemos un tutorial de cómo inscribirse. Y después están todas las novedades que en general, ¿sí? suelen pasar durante toda la estadía del cuatrimestre, ¿sí? Acá están las equivalencias externas, ¿sí? Les mostramos también cómo se hacen las equivalencias externas, y las prácticas, las cartas de prácticas docentes cuando
tengan ya que ir a las escuelas, también eso también se les va a decir en cada una de los talleres de práctica, ¿sí? Pero tengan en cuenta quizás como esto, como también favorito, ¿no? Esta aula de espacio de comunicación para alumnos a distancia, que es donde siempre les subimos información. Y también, esto que decía Belén, que es importante, nos piden mucho docentes, y muchas veces de muchos puntos del país, porque por suerte trabajamos con muchas escuelas asociadas en las prácticas, entonces en general subimos en foro una bolsa de trabajo, ¿sí? Y todo lo que nos piden, nos solicitan, ¿sí? Lo sumamos a esa bolsa de trabajo para que también ustedes puedan ver y contactarse en el caso, o mandar su currículum en el caso que ustedes necesiten cuando vayan avanzando en la carrera, ¿sí? Dejo de compartir, veo que el chat está bastante lleno, si alguien quiere ayudarme a leerlo, si no... No hubieron muchas preguntas igual, Cecilia, me parece que fueron un par nomás. Simplemente recordar, como les decía hace un ratito, que en ese espacio de alumnos de comunicación, alumnos de distancia, van a encontrar la información de los horarios de tutoría sistematizada, porque dentro de cada aula van a poder ver el de esa materia, pero si se dirigen al espacio de comunicación de alumnos, van a encontrar el cronograma semanal, entonces van a encontrar de todas las materias, por ejemplo, de primer año, para que puedan organizarse también de una manera más clara. Y también allí van a estar, por ejemplo, en el momento de finales, a fin de junio, principios de julio, los horarios, días y horarios de las mesas de final, ¿sí? Para que también puedan planificar aquellos que tengan que tomar algún tipo de licencia para presentarse a los exámenes, puedan organizarse cuando se inscriban a finales, porque quizás la fecha que figura en nuestro sistema administrativo quintos no es necesariamente la misma fecha en la que podrían llegar a rendir. Esto tiene que ver con la cantidad de alumnos que somos en distancia, que muchas veces las mesas son verdaderamente multitudinarias. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese espacio de comunicación de alumnos es clave. Tranquilos, porque entiendo que es mucha información al mismo tiempo. Vamos a ir informando y estando con ustedes y acompañándolos, obviamente, en cada uno de los pasos, ¿no? Ahora, inicio, ustedes tienen que saber que a partir del 27, sí, en unas horas antes van a recibir ese correo con el usuario o contraseña y pueden ya ingresar a la plataforma, ¿sí? Si ven que no pueden ingresar a la plataforma y demás, nos escriben desde Abedelía, ¿sí? Con el tema perdón, estaba leyendo el chat. Con el tema el próximo paso va a ser la cursada, ¿sí? Y las tutorías, ¿sí? O sea, cuándo van a ser los horarios de tutorías y más. Lo van a ver en cada una de las aulas y también en el aula de comunicación de alumnos. El próximo paso va a ser los parciales, ¿sí? Entonces, cada uno de esos pasos que vamos a estar acompañando, digo, nosotros siempre vamos a estar previendo, digamos, las acciones que tienen que hacer, tanto de parte de ustedes como de nuestra parte, para que la cursada se agilice, ¿sí? Con respecto, no quería dejar de contestarle a María Laura por el tema de porcentaje. El porcentaje para dar clases depende mucho de la jurisdicción en la que estás, ¿sí? Hay quienes pueden dar clase con poco porcentaje de aprobación de las materias, la mayoría es del 70%, cuando tenés el 70% de la carrera ya realizada, ¿sí? Pero eso depende mucho de la jurisdicción en la que estás. ¿Se pueden rendir libres? Ya dijimos que no. ¿Ves? Ahí Luciano dice, en Ezeiza piden 50%. Eso depende mucho de cada jurisdicción, ¿sí? Y de la materia también, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en inglés, con idoneidad, sin título habilitante, se puede dar inglés, y así es como justamente se manejan en muchas jurisdicciones. Ahí quizás la informativa suceda. Perdón, los interrumpo un segundito. En lo que es acá en el partido de Ezeiza, donde yo estoy, piden el 50%, pero hasta piden el profesorado de informática, que es algo que no hay, la verdad que profesores de informática no hay, ya con un 25% podés ingresar a dar clases, o sea, te anotan en un listado de emergencia, entrás en lo que es el listado, empezás a dar clase, todo, y una vez que tenés el 50% podés llegar a no titularizar un cargo, pero
ya tenés, digamos, un poquito más agarrado el cargo. Y una vez que ya terminaste la carrera, ya lo titularizás de una, porque no hay. La verdad que... Exacto, por eso digo, Luciano, gracias por la info, específicamente Seiza, y está bueno que también se conecten, vi ahí que pasaron un link de chat de WhatsApp, así que conéctense también porque van a ver que muchos van a tener ahí puntos en común. Gracias, Luciano, por la info. Por eso digo que depende de cada jurisdicción. Les digo que nosotros recibimos mucha demanda, y bueno, eso, que muchas veces recomendamos a personas y a estudiantes que ya están en tercero o cuarto año porque sabemos que las necesidades, digamos, del sistema son urgentes en cuestiones de profesorado de informática. Así que bueno, nada, es importante también que lo sepan. Sé que puede llegar a ser un incentivo para terminar, pero también digo que es algo que creo que, nada, que va a ser aún más cuando se incorpore quizás muchos más espacios curriculares y programáticos dentro de la currícula, ¿sí? Así que, nada, ténganlo en cuenta. Bueno, en las escuelas dice la demanda presencial, hay demanda virtual, y no sé a qué te referís, Daniela, de demanda virtual, pero en general ustedes son informáticos, ustedes cuando se reciben es de profesorado de informática a nivel secundario, ¿sí? En general, hoy las secundarias, salvo algunas, muy pocas, se está dando presencial plenamente, ¿no? Pero sí hay una figura de coordinador tecnológico, coordinadora tecnológica, sí hay figuras de facilitadores tecnológicos en las escuelas. Digo, no solo es el profesor del área de informática programática para dar clases en una materia, sino también hay otros roles dentro de las escuelas que también requieren de profesores de informática, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta. Sí, Dani. Sí, te estaba escuchando. No, te pregunto porque acá, en realidad yo trabajo en una secundaria y opté por esta carrera para titularizar el día de mañana si sale a titularizar el cargo. Pero en realidad no hay mucha oferta como en las grandes ciudades. Claro. Por eso digo, por ahí hay un campus virtual que uno puede tener en cuenta el día de mañana. Hasta ahora lo que sabemos es que, o sea, lo que siempre recibimos, principalmente en secundaria, son estas demandas que te comentaba antes. Sí. Pero bueno, yo creo que esto, digo, ya el nivel superior estamos en un debate de, ya se hace bimodal, salvo, bueno, esta carrera que es 100% virtual y a distancia, ¿no? Pero los profesorados se está hablando de un 50% virtual. A nivel superior hay mucha oferta virtual. Hay que ver cómo esto se acomoda también en los futuros contextos a nivel secundario, ¿no? Pero bueno, vamos hacia ahí, creo. Esto ya es una percepción y conociendo un poco del tema. Ale pregunta, ¿no hay título? Perdón, sí. No, una inversión a futuro, digo, porque a la larga o a la corta va a terminar siendo virtual. Totalmente. Gracias. No, por favor, Dani. ¿No hay título intermedio para primaria? No, esto es nivel secundario directamente, ¿sí? No hay título intermedio. Bueno, gente, queremos ser puntuales, yo soy bastante puntual, así que tratamos de no extendernos mucho en el tiempo. Lo que necesiten, ya saben, nos escriben al mail de Bedelía. Si necesitan alguna consulta, duda, pregunta, bienvenidos. Sí, a veces tardamos un poco en contestar por un tema de que son muchos, pero contestamos siempre, ¿sí? Otra vez, muy bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy contentos de recibirlos y que formen parte de esta nueva Corte 2023, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos prontamente. Algunos los voy a tener en las materias, así que nos vemos prontamente. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Chao. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches, chao.